Hola a todos, bienvenidos. Soy el Dr. Omar Morales de la Clínica BETS para Gestión del Estrés y autor del libro El Arte de Estar Sanos. El día de hoy vamos a tocar un tema que le hemos llamado ¿cuál es el impacto emocional que tiene o que ha tenido hasta ahora el coronavirus y cómo repercute esto en el desempeño laboral de las personas? Eh, Nos encontramos en una situación que todavía nos es bastante desconocido y por lo mismo nos da como mucha incertidumbre. Y por lo mismo es que nos genera mucha inseguridad porque no tenemos el control aún de qué es lo que va a pasar. Así que por eso hemos creído muy oportuno hacer este tema, porque aparte de estar viendo lo que está sucediendo externamente, es muy importante saber qué está pasando a nivel interno. Eh, Desde hace mucho tiempo vengo diciendo que todo lo que sucede afuera es un reflejo de lo que está pasando en el interior. Así que de eso se trata un poquito esta charla. Eh, Voy a aclarar, no se trata una charla de lo que son investigaciones científicas. Aunque sea doctor, no voy a meterme a esos temas. No voy a hablar de investigaciones científicas, no voy a hablar de los posibles tratamientos, no voy a hablar de estadísticas y tampoco voy a hablar de un pronóstico, porque aún una vez más no sabemos en qué terreno estamos parados. Tampoco voy a hablar sobre el mundo empresarial y pues tampoco voy a hablar sobre cómo es el actuar o de la forma en que se desenvuelve una persona en un mundo empresarial, porque definitivamente no es mi área. Entonces, ¿de qué sí se va a tratar esta charla? Pues definitivamente lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más, hacer un viaje hacia el interior de cada uno de nosotros para que cuando nos comprendamos a nosotros podamos comprender también a los otros y desde ahí podemos empezar a practicar lo que es la compasión. Entonces, ¿de qué sí vamos a platicar? Vamos a hacer este viaje más profundo hacia nuestro propio interior. Vamos a ir a darnos cuenta, vamos a tomar conciencia de cómo es que lo estamos viviendo cada uno. Si bien el coronavirus ahora nos viene a obligar literalmente a permanecer en la casa y hay familias que tienen que convivir juntas, aunque haya un ambiente externo dentro de la casa, cada persona lo está viviendo de una forma distinta. Entonces es muy bueno comprender lo que vamos a platicar el día de hoy para poder comprender a los demás y saber por qué se está dando la dinámica que estamos observando ahora como reacción o como respuesta ante esta pandemia. Y luego de esto lo que va a suceder es que vamos a lograr entender que hay un mensaje detrás, porque casi siempre nos hemos dado cuenta cuando vemos en retrospectiva, cuando ha sucedido algo que hemos catalogado como negativo en nuestra vida, nos hemos dado cuenta con el pasar del tiempo que algún mensaje o alguna enseñanza tenía para nosotros. Entonces, qué mejor que adelantarnos un poquito y no esperar a que sea más, a que pase más tiempo para lograr entenderlo, sino empezarnos a adelantar y empezar a hacer ese viaje hacia el interior y comprender cuál es el mensaje que tiene. Que si bien tiene un mensaje colectivo, también tiene un mensaje individual. Así que cuando logremos comprender esto, vamos a saber qué pasa a nivel emocional, qué pasa a nivel mental, qué pasa obviamente también en nuestro cuerpo, eh, para que entendamos nuestra forma de actuar y así sabremos un poquito más, vamos a hacer un acercamiento un poquito más preciso de cómo es que las personas se van a desempeñar en sus labores cuando ya regresemos a retomarlas de una forma habitual. Recordemos que aunque el título de la charla es el impacto emocional y la consecuencia que tiene en cuanto al desempeño laboral, recordemos que no puede haber una empresa sana si antes no existen personas sanas. Así que esa es la idea de esta charla y vamos a empezar con los datos un poco generales. Pues bien, veamos. Precisamente a mi clínica le he llamado clínica BETS, que significa cuerpo, emoción, pensamiento y alma, y es una clínica para gestión del estrés y precisamente es que he podido hacer bastantes estudios para comprender qué es lo que realmente el estrés hace en nuestro cuerpo. Y esto lo he basado en la observación que he tenido a lo largo de mi experiencia practicando la medicina, de observar que alrededor de la enfermedad existen tres momentos de estrés. Vamos a situarnos en un momento para poner un punto neutro o un punto de pivote. Vamos a hablar sobre el momento en que empezamos a tener algún síntoma o que nos dan un diagnóstico. Ese es entonces el punto central. Vamos un poquito antes a esto, es decir, el tiempo pre-diagnóstico
o presíntomas, y ese es el primer momento del estrés. Y eso es un poquito lo que voy a platicar ahora, de cómo es que realmente este estrés que empezamos a vivir en nuestro diario vivir, o en nuestro día a día, realmente nos vuelve un tanto vulnerables para poder enfermar. Entonces eso es la primera parte o el primer momento de estrés. Luego el momento en cuanto nos dan un diagnóstico o cuando empezamos con algún síntoma. Por ejemplo, si hubiera empezado el día de hoy con un poquito de molestia de garganta, cuando empiezo a sentir esos síntomas, lo más seguro es que en mi cabeza empezaría a contarme muchas cosas. Es decir, todo lo que yo sé de un dolor de garganta, podríamos pensar en una gripe. Todo lo que yo sé sobre el dolor de garganta, en ese momento que empecé con el síntoma, es como que cayera sobre mí. Es decir, cae ese momento de estrés también. ¿Por qué? Porque viene acompañado de todas las historias por la información que ya conozco. Y esta información pertenece a lo que es el inconsciente colectivo. Lo pongo con otro ejemplo. En una conferencia, una persona, cuando yo estoy explicando precisamente estos momentos del estrés, levanta la mano y me dice que cuando a ella le dieron el diagnóstico de cáncer, automáticamente se observó 3 metros bajo tierra. Es decir, toda la información que está en el inconsciente colectivo respecto a cáncer, cuando hablamos de cáncer, automáticamente viene a nuestra mente la palabra muerte. Entonces, ese peso de esa información del inconsciente colectivo ha caído sobre ella y ha tenido ese momento de estrés. Entonces ya llevamos estos 2 momentos de estrés, y con este momento del diagnóstico o de los síntomas, que nos genera como cierta preocupación, esta preocupación nos hace viajar al futuro y nos proyectamos. Obviamente, como hay estrés y detrás de ese estrés hay un poco de miedo, nos proyectamos hacia un futuro que por lo general solemos verlo un poco catastrófico o un poco negativo. Entonces, obviamente, a partir de ese diagnóstico o a partir del inicio de ese síntoma, empezamos a vivir bajo ese estrés también. Entonces, esos son los 3 momentos del estrés, y por eso es que he creado la clínica de gestión del estrés, para ir a buscar en estos 3 momentos qué es lo que ha sucedido para para poder hacer algún cambio. A la larga, yo le digo mucho a mis pacientes que la enfermedad realmente tiene algo bueno, y es que precisamente tiene que ser dolorosa o incómoda para llamar nuestra atención, porque de otra manera entonces no le prestaríamos atención a lo que está pasando en nuestro cuerpo. Cuando hay dolor, ese dolor es señal de que hay algo que no está bien, que puede ser directamente en el cuerpo, o que también tiene algún significado más profundo y que hay algo que no está bien en nuestro interior, en nuestra vida. Entonces, eso es lo importante, de que la enfermedad sea dolorosa o de que sea incómoda, para que podamos prestarle atención. Cuando nos enfermamos, entonces, la enfermedad nos obliga, literalmente nos obliga a detenernos, ya sea que sea una enfermedad un tanto grave que nos haga estar en cama, o que sea alguna enfermedad que de alguna forma me haga detenerme, aunque sea para tomar un vaso de agua y tomarme las pastillas, pero es un momento que realmente me estoy tomando o que estoy dedicándole a los cuidados que tengo que tener conmigo mismo. Así que, como ven, la enfermedad realmente no es del todo mala, sino que simplemente a través de esos síntomas, nos está dando el aviso de que debemos detenernos para empezar a cuidarnos. Entonces, ahora, con todo esto del coronavirus, que literalmente nos obliga a detenernos, si volteamos a ver ahora, todo el mundo está en pausa. Y todo lo que está sucediendo en el exterior empieza a tomar un poco de orden, porque ya no estamos nosotros generando desorden afuera. Viéndolo de otra forma, podría ser que cuando nosotros empezamos a tener orden en nuestro interior, el exterior se empieza a ordenar y empieza a entrar cada pieza en su lugar. Entonces también eso es algo positivo que podríamos sacar de toda esta experiencia. Bien, como lo mencioné anteriormente, esta pandemia y esta situación del coronavirus realmente, como es la primera vez que lo estamos experimentando, es algo desconocido. No sabemos qué hacer ahorita y no sabemos qué va a pasar más adelante. Por todos lados hay mucha información, y precisamente por eso es que yo he decidido no hablar de tanta información, porque ya está en las redes, sino que hablar de algo que nos pueda servir en nuestra vida personal. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar lo que está pasando afuera con el coronavirus? Entonces, como es un terreno desconocido y yo no sé qué es lo que va a pasar,
Entonces eso me hace tener ciertas inseguridades, porque no tengo, una vez más lo digo, no tengo el control de lo que va a pasar adelante y eso me hace sentir inseguro. Cuando me siento inseguro, entonces empiezo a especular sobre lo que va a pasar. Y ahí es donde yo empiezo a contarme muchísimas historias, y aquí tiene mucho que ver también toda la información del inconsciente individual y del inconsciente colectivo, que ya lo he mencionado anteriormente, porque toda la información que tenemos en nuestra mente lo empezamos a conjugar y empezamos a hacer mezclas en nuestra mente, y con eso empezamos como a jugar, a hacer pronósticos y como que nos pudiéramos ver hacia el futuro qué es lo que va a suceder. Y entonces obviamente en esas historias nos estamos imaginando terrenos muy trágicos, y ahí es donde empieza a surgir el drama en nuestra vida. Cuando aparece el drama con estas historias, entonces junto con esto aparece el sufrimiento. Y pues yo creo que queda bastante claro que cuando una persona está en sufrimiento no puede tener paz. Y vamos a hablar que el sufrimiento y el dolor pues son cosas diferentes. El dolor es realmente la alarma que estamos teniendo en nuestra vida de que algo está mal. Cuando a ese dolor le agregamos historias, entonces empezamos a sufrir. Cuando estamos hablando de alguna enfermedad, entonces yo suelo decir que nuestro cuerpo realmente no duele tanto como nosotros estamos sufriendo por todas esas historias que estamos generando en nuestra cabeza. Bien, entonces cuando estamos en este terreno desconocido y nos empezamos a proyectar al futuro con estas historias, con este drama, con este sufrimiento, entonces obviamente esto viene acompañado de miedo. Lo que estamos viendo ahora en el exterior, lo más común o lo más tangible, es el miedo que se está viviendo por muchas situaciones. Primero, desde un punto de vista egoísta, no quiero contagiarme yo. Y segundo, desde un punto de vista un poquito más amplio, pero siempre dentro del egoísmo, no quiero contagiarme yo para no contagiar después a mis seres queridos. Y que está muy bien porque a la larga todo lo que hacemos lo hacemos con ese fin de estar bien nosotros, y cuando nosotros estamos bien podemos estar bien con los demás. Entonces este miedo, el problema es que cuando yo empiezo a pensar, estos pensamientos generan una sensación en mi cuerpo, y entonces yo primero pienso y después siento, y cuando siento entonces me doy cuenta que algo está pasando en mi cuerpo y entonces lo pienso. Entonces estoy en este pienso y siento y luego siento y pienso, entonces estoy como en este bucle que no me permite salir de la información que estoy viviendo. Este miedo entonces que estoy viviendo, cuando empiezo a ver toda la información que está pasando en otros países, empiezo a especular con estas historias trágicas y el miedo se alimenta. Y cuando se alimenta este miedo se lleva a una máxima, y que es, podríamos llamarle el pánico. Y lo que estamos viendo ahora precisamente es esto, un estado de pánico en todos lados. Ya ahorita en un momento voy a platicar qué es lo que hace realmente este miedo y este pánico en nuestra vida. Ahora veamos qué pasa en nuestro cuerpo. Este miedo, que es una emoción, genera en nuestro cuerpo una reacción. De no ser así, ni siquiera sabríamos que tenemos miedo. Entonces lo que sucede es que este miedo genera activar en nuestro cuerpo nuestros sistemas de alarma, o los sistemas que responden al estrés. A esto entonces le vamos a llamar que se activa un eje que se le conoce como un eje del sistema neuroinmunoendocrino. Eso quiere decir que se activa tanto el sistema nervioso como el sistema inmune, que tiene efectos en el sistema inmune como tal, y también el sistema endocrino. Y esto lo que va a suceder es, bien, esta respuesta de activar este eje, lo que va a suceder con esto es que el estrés puede ser de cualquier tipo. Es decir, hay 3 tipos de estrés. En los primeros capítulos de nuestros libros en medicina hay un capítulo especialmente que se llama respuesta metabólica al trauma y la infección. Esto quiere decir que hay un estrés físico que va a ser por los golpes que nos damos por esos accidentes, y que ese golpe, ese accidente va a generar una respuesta en mi cuerpo. Hay una respuesta química también, que podemos hablar de las respuestas hacia las enfermedades infecciosas, por ejemplo, o las enfermedades autoinmunes, que lo que está haciendo realmente es como cambiar la química en mi cuerpo,
y que somete a mi cuerpo a un estrés y por eso se genera esta respuesta del estrés o esta respuesta metabólica. El tercer tipo de estrés, que es lo que estamos viviendo precisamente ahora, y por eso quiero empezar por este lado, por los momentos del estrés, porque ahorita estamos en un primer momento del estrés, lo que pasa antes de que alguno de nosotros pues nos contagiemos con el coronavirus. El estrés emocional tiene la capacidad de actuar o de activar este mismo eje del sistema neuroinmunoendocrino. ¿Eso qué quiere decir? Se activa nuestro sistema nervioso simpático, que este sistema está diseñado para que se active, para que nosotros podamos responder a situaciones estresantes, pero durante periodos cortos. El problema es que con tanto pensar y sentir y pensar, como lo dice el doctor Joe Dispenza, empezamos a generar una cierta identificación con esto, y de esto entonces empezamos a creer que nosotros somos eso. Y de todo esto, cuando lo prolongamos por tanto tiempo, creemos que eso es lo que somos, y de ahí entonces empezamos a generar nuestra personalidad. ¿Qué sucede entonces? En este momento estamos a tiempo de no identificarnos tanto con el coronavirus, es decir, no aferrarnos tanto a lo que está sucediendo, sino lograr observarlo desde un punto distante, es decir, disociado de lo que está sucediendo. Entonces, este sistema nervioso simpático, que está diseñado para actuar durante periodos cortos, lo tenemos trabajando horas extras. Entonces, obviamente, alguien que está trabajando horas extras y no lo dejamos descansar, en algún momento se quema. Este sistema nervioso simpático, cuando se quema en nuestro cuerpo, pongamos esta analogía, lo que va a suceder es que va a terminar en alguna enfermedad o en algún síntoma, como lo estamos mencionando. También se generan algunas sustancias, como las conocemos como neuropéptidos, neurotransmisores, hormonas contrarreguladoras, que todas estas tienen la función es de generar en nosotros estas sensaciones para que nos demos cuenta, para tener esa alarma de que hay algo que está mal. Y aparte de eso, lo que están buscando es recuperar el equilibrio interno de nuestro cuerpo, es decir, recuperar lo que nosotros conocemos como la homeostasis. Obviamente, con todo esto que estamos viviendo, estamos dándonos cuenta que hemos perdido el equilibrio, y cuando perdemos este equilibrio, tanto externo como interno, empezamos a vivir este estado de pánico del que he estado platicando anteriormente. Bien, entonces estas sensaciones, todos estos químicos generan estas sensaciones o estos síntomas que nos van a dar el aviso. Ahora bien, veamos algo muy importante. Absolutamente todo lo que nuestro cuerpo hace, lo hace para que podamos sobrevivir. Pongamos varios ejemplos de qué pasaría si alguno de nuestros órganos deja de funcionar. No tengo que explicar mayor cosa porque es bastante obvio. Si nuestro corazón deja de funcionar, pues obviamente morimos. Si nuestros pulmones dejan de funcionar, dejan de hacer toda esa filtración de oxígeno y expulsión del dióxido de carbono, pues morimos. Si nuestros riñones dejan de funcionar, ya no se puede filtrar, no tenemos una forma de eliminar algunos desechos o algunos tóxicos, pues también morimos. Si nuestro cerebro deja de funcionar, pues también morimos. Y así podríamos hacerlo con cualquiera de nuestros órganos, y con esto lo que quiero hacer es llevar a la evidencia de que todo, absolutamente todo lo que nuestro cuerpo hace es para sobrevivir. Inclusive, cuando tenemos alguna enfermedad, el cuerpo está teniendo esa reacción para que podamos sobrevivir. Parece un poco ilógico de que nuestro cuerpo genere alguna enfermedad porque nos quiere salvar, pero es que antes ha habido una interpretación que ha cambiado la biología, y que esta enfermedad ha sido como la respuesta que ha tenido para regresar al equilibrio. Por lo que la interpretación que habíamos tenido anteriormente inconscientemente, que ha generado esta respuesta metabólica, que muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces de eso se trata, que todo nuestro cuerpo está generando reacciones, está generando sensaciones con tal de sobrevivir. Así que estas sensaciones o estos síntomas a la larga lo que nos están dando es el aviso de que tenemos que prestarnos atención para cuidarnos, para hacer algún cambio, y de esa manera podamos entonces pues sobrevivir. Ahora imagínense todo lo que está sucediendo cuando actuamos desde el miedo. Obviamente va a tener algunas consecuencias. Todo lo que hacemos obviamente es causa y efecto, y lo que estamos viendo ahora con el coronavirus realmente no es tanto un efecto, no es la causa de cómo me siento yo,
sino que lo que está pasando dentro de mí ahora lo puedo proyectar en esta situación que lo ve todo el mundo, y que como lo ve todo el mundo, entonces yo empiezo a reafirmar las ideas que yo tengo al respecto. Eso lo que hace es situarme en este miedo y decidir, acordémonos de pensar, sentir, sentir, pensar. Cuando yo me siento con miedo, entonces mis pensamientos me hacen tener elecciones, tengo una forma de pensar. Esta forma de pensar me hace tener ciertas decisiones. Estas decisiones me hacen comportarme de cierta forma, y cuando me comporto de cierta forma voy a obtener resultados. Si estoy en este bucle de pensar, sentir, sentir y pensar, entonces estoy alimentando una y otra vez esto que está sucediendo de tener pensamientos, tener decisiones, comportamientos y resultados. Y es por eso que muchas veces en nuestra vida se empiezan a repetir muchas cosas y tenemos patrones de vida que decimos, pero ¿por qué otra vez me está pasando esto? Entonces esa es una de las consecuencias de actuar desde el miedo. Se ha dicho que hay dos emociones principales, que una es el miedo y la otra es el amor. Cuando actuamos desde el miedo, quiere decir que nos estamos identificando un poquito más con la historia que nos estamos contando, es decir, que aquí está actuando directamente el ego. Y cuando actuamos desde el amor, quiere decir que no estamos creyéndonos estas historias que nos hemos contado, sino que simplemente podemos experimentar las situaciones como se están dando, aceptándolas, comprendiendo el mensaje y actuando desde el amor de la forma más amorosa posible, para que todos podamos aprender y todos podamos crecer. Así que ahora vamos a platicar un poquito sobre cuál es la consecuencia de actuar desde el miedo y no desde el amor. Cuando actuamos desde el miedo, entonces, desde el punto de vista que yo lo he analizado, tiene dos consecuencias, y dos consecuencias que realmente podríamos decir que son consecuencias terribles. La primera consecuencia es que empezamos a vivir una vida que, como que una vida que no es nuestra, porque empezamos a vivir desde esas historias que nos hemos inventado, que las hemos creído ciertas, porque estas historias que nos contamos, que empiezan a generar sensaciones en mi cuerpo, aunque sean historias únicamente que tengo yo aquí, para mi cerebro son muy reales. Entonces empiezo a vivir una vida que no es mía. Y entonces ahí es donde muchas veces sentimos que en nuestra vida estamos haciendo cosas que no nos agradan. Y la segunda gran consecuencia es que el miedo nos hace irresponsables. Nos hace irresponsables por al menos tres motivos. El primer motivo es que nos hace tener acciones egoístas. Y la segunda razón es que pues empezamos a quedarnos esperando a que alguien más nos resuelva lo que está sucediendo, especialmente ahora con todo lo del coronavirus. Estamos esperando que alguien nos resuelva, que alguien nos diga qué va a pasar. Y en tanto, pues cuando estamos esperando que alguien más haga, eso me deja a mí en una posición inactiva. La tercera forma en que nos hace irresponsables es precisamente por todo lo que expliqué anteriormente, todo lo que le hacemos de una forma inconsciente, claro, pero de qué manera con todo este miedo estamos generando este estrés en nuestro cuerpo, que lo estamos sometiendo a una carga que no debería de ser así, si empezáramos a vivir, como lo mencioné anteriormente, desde el amor. Entonces veamos, esto es lo que va a suceder. Cuando somos egoístas, pero de ese egoísmo que hiere, ese egoísmo que lastima, porque está el otro egoísmo que me construye. Es decir, me voy a preocupar por estar bien yo para poder compartir mi bienestar con los demás. Pero el egoísmo que estamos observando ahora es precisamente un egoísmo que perjudica a los demás. Por poner un ejemplo muy sencillo, como las personas se ven en los supermercados llenándose, abasteciéndose a más no poder de todo lo que puedan. Y pues con esta peculiaridad de que pues se abastecen de papel higiénico. Pues y lo que sucede con esto es que mientras, lo voy a poner de esta forma, mientras más me abastezco yo, mayor es mi miedo. ¿Por qué? Porque detrás de eso está la creencia de la escasez, está el miedo de que yo ya no voy a tener. Si yo ya no tengo, entonces no voy a poder sobrevivir. Y una vez más vemos que lo que yo estoy haciendo, como de una forma inconsciente, el abastecerme de alguna manera, lo que estoy buscando es tratar de asegurar mi supervivencia. Entonces, eso es las personas que lo están viendo, que lo están haciendo.
Y por otro lado están las personas que también lo están observando y que de alguna forma les molesta o lo han criticado o lo han juzgado, han emitido algún juicio sobre estas acciones, pues que tampoco están en un punto muy diferente. Están vibrando en la misma frecuencia, en la frecuencia de la ansiedad, en la frecuencia del miedo, porque los ojos no ven lo que la mente no conoce. Es decir, mientras más es mi molestia con lo que la otra persona está haciendo, más identificación tengo yo también con el egoísmo. Entonces, por eso digo que no somos tan diferentes en este caso, sino que simplemente estamos viviendo la misma frecuencia, pero posiblemente en la contraparte. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es proyectarnos en los demás. No quiere decir que el que se está abasteciendo está en lo incorrecto y el que simplemente lo mira desde afuera juzgando es el que está en lo correcto. Quitemos estos juicios y simplemente observemos qué es lo que está pasando. Cuando cualquiera de los dos empieza a observar al otro, es decir, esta persona que inconsciente, cómo está abasteciéndose y dejando a los demás sin nada. La otra persona puede estar pensando, no puedo creer cómo esta persona no se abastece porque después ya no va a haber. Lo que están haciendo los dos es simplemente proyectándose en el otro, en la misma frecuencia, por supuesto, de la ansiedad y del miedo. Y cuando se proyectan se proyectan en los otros, eso es lo que a mí me gusta denominarle pues los espejos caminantes. Y ahora tenemos muchísimos espejos. Y pueden ustedes observar en las redes cómo hay tantas personas que están maltratando, que están insultando a las personas que tienen este tipo de acciones egoístas. Ahora podemos comprender que estas acciones simplemente son porque la persona está actuando desde el miedo y lo que su cuerpo, su inconsciente está buscando es de alguna forma sobrevivir. Así que no podemos, si lo vemos sin juzgarlo, no podemos culpar a alguien por querer sobrevivir, porque a la larga es lo que todos queremos. Bien, entonces eso es en cuanto al egoísmo, a la primera forma de cómo somos irresponsables cuando actuamos desde el miedo. La segunda es estar esperando a que alguien me resuelva, es decir, yo no voy a tomar ninguna acción, me quedo inactivo, como que estuviera de brazos cruzados y empiezo a buscar culpables. Que si los chinos porque están comiendo esas cosas, que si la Organización Mundial de la Salud no ha hecho nada, que el Ministerio de Salud, que el gobierno de mi país, y empiezo a buscar culpables. Cuando empiezo a buscar culpables estoy buscando quién haga algo para resolver lo que yo estoy viviendo internamente. Entonces eso también es de alguna forma egoísta y de otra forma me deja a mí como en una posición de víctima. Y la víctima por lo general no hace nada más que esperar que el que tuvo la culpa o el que hizo el daño pues haga algo para compensarlo. Como hasta ahora pues no se sabe bien, lo que estamos buscando es precisamente a quién culpar. Y eso pues es otro tema, hablar de la culpa. Cuando yo la quiero proyectar en alguien más, ya lo he dicho todo, la culpa es mía. No es que la culpa del coronavirus como tal sea mi culpa, sino que hay un tema de culpa en mi vida que ahora esta experiencia llamada coronavirus me permite proyectarla en los demás. Entonces, ahora pues existe el movimiento Quédate en casa, obviamente para tratar de contener la propagación tan grande del virus, pero quedarnos en casa ya es hacer algo a favor de lo que pretendemos, de asegurar un futuro más seguro para todos. Y ya que estamos en casa, pues aprovechemos a indagar y a profundizar un poco más como lo estamos haciendo precisamente con esta charla. Quedarnos en casa no es quedarnos de brazos cruzados, sino es empezar a tomar un tanto de responsabilidad para pues ayudar a no propagar el virus, para ayudar a que los científicos que están haciendo ahorita todas las investigaciones para encontrar de qué manera vamos a contrarrestar los efectos del coronavirus, empiezan a avanzar y logran pues ya tener buenas noticias para todos nosotros. Así que esa es la segunda forma, esperar de que somos irresponsables, esperar que alguien más nos resuelva, cuando nosotros mismos podríamos empezar a tener algún cambio. ¿Qué podríamos empezar a cambiar nosotros desde donde estamos? Y no simplemente quedándonos en casa, sino empezando a cambiar toda esta información de lo que estoy platicando ahora, que empecemos a analizarnos de si realmente en nuestra vida en general estamos actuando desde el miedo o estamos actuando desde el amor. Estoy feliz con lo que hago en mi vida, estoy satisfecho, me lo disfruto. Si no lo disfruto, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita tenemos muchísimo tiempo para hacer pues toda esta investigación tan profunda. Bien, la tercera forma en que tenemos
esta irresponsabilidad por actuar desde el miedo, esta es la forma más inconsciente de todas. Y es precisamente porque no la conocíamos hasta ahora que estás observando o que estás viendo este video, que ya entiendes qué es lo que pasa en tu cuerpo, de qué forma estás presionando tanto a tu cuerpo cuando actúas desde el miedo, porque estás activando una y otra vez las respuestas metabólicas para el estrés. Y esta es la forma en que nosotros irresponsablemente estamos dañando nuestro cuerpo sin darnos cuenta, obviamente. Entonces, estas son las tres formas de que actuamos irresponsablemente, y esta última es la más inconsciente porque son todos estos pensamientos que tenemos que no nos damos cuenta. Este pensamiento, recordémonos, pienso, siento, siento, pienso, se genera el bucle, y entonces ahorita tenemos tiempo para empezar a detenernos, a encerrarnos, pero como no podemos hacer mucho en el exterior, viajemos a nuestro interior y busquemos qué podemos hacer ahí. ¿Qué podemos hacer entonces en este caso? Empezar a observar cuáles son nuestros pensamientos. Cuando empiece a sentir yo algo raro en mi cuerpo que no se siente bien, que lo podríamos conocer como ansiedad, como estrés, como tensión, observemos cuáles son los pensamientos y empecemos a preguntarnos si ese pensamiento es cierto, si tengo la certeza de que es así. Démonos cuenta qué es lo que pasa con nosotros cuando empiezo a tener ese pensamiento, y tengamos muy presente la frase de: el hecho de que tengamos un pensamiento pues no significa que sea verdad. Así como ven, estas son algunas de las consecuencias, al menos dos que voy a mencionar ahora, de cuando actuamos desde el miedo. Ahora, ya vimos en cuanto al coronavirus, ya vimos la parte pre-enfermedad, que es lo que estamos viviendo ahorita a nivel global, a excepción de las personas que ya tienen la enfermedad y que ya están ahorita pues haciendo todo lo que pueden por salir adelante. Esas personas entonces van a estar en el segundo momento del estrés y empiezan a pensar en ese tercer momento. Entonces miremos qué pasa tanto con ellos como con las personas que estamos alrededor en ese tercer momento, segundo y tercer momento del estrés del coronavirus. Muy bien, veamos entonces qué es lo que sucede después de que ya hay un caso confirmado de coronavirus, ya sea de alguno de nosotros o de alguien externo. Lo que va a suceder aquí es que, o lo que hemos estado viendo actualmente, es que lo tomamos como por sorpresa. Es decir, tal vez te sonará un poco familiar esto. Se confirmó un nuevo caso de coronavirus en Guatemala. Y la reacción es: no puede ser, no te creo. Nos toma por sorpresa. Eso quiere decir que no estamos preparados. Cuando yo estoy preparado para algo y sucede, entonces no me toma por sorpresa, porque simplemente ya sabía que iba a pasar. Con el coronavirus sabemos que tiene una propagación tan grande, tan rápida, y sabemos que se van a confirmar más casos, y sabemos que tenemos mucha probabilidad también de ser alguno de esos casos. Sin embargo, cuando eso suceda, nos va a tomar por sorpresa también. Quiere decir que no estamos preparados, y este no estar preparados y esta sorpresa lo que nos está haciendo ver únicamente es que todavía no hay aceptación de lo que está sucediendo. Todavía me resisto a aceptar que esto está pasando. Como me resisto, como sigo buscando culpables afuera, quiere decir que no termino de quitar de todos los hubieras o todos los deberías de cómo fue que empezó toda esta situación. Y entonces eso quiere decir, como no hay hubieras, como siguen habiendo hubieras, siguen habiendo deberías, por decirlo, es que los chinos no deberían de comer esas cosas, es que no deberían haber hecho no sé qué, hubieran cerrado los aeropuertos antes, hubieran, etcétera. Mientras esos hubieras y esos deberías sigan presentes, es imposible que haya aceptación. Aceptación es simplemente decir: ok, esto es lo que está sucediendo ahora, esto es lo que hay. Sin embargo, como eso no está sucediendo, y entonces nos va a seguir tomando por sorpresa por lo menos durante un buen tiempo. Ahora pues hay alguien que tenga influenza H1N1, pues a nadie nos pasa nada, pues es como, bueno, pues un caso más, no importa. Pero el coronavirus, como es tan nuevo, como es desconocido y ya vimos todo lo que ha pasado, entonces nos sigue tomando por sorpresa. Y esta sorpresa, no estar preparados, quiere decir que me sigo creyendo las historias que generan miedo, y entonces por eso me toma por sorpresa. Esta sorpresa entonces va a tener ciertas
consecuencias o ciertas secuelas. Primero causa un lamento, vamos a llamarlo así. Es decir, se confirmó otro caso, no puede ser. Si es algún conocido de nosotros, vamos a tener la misma e incluso un poquito más fuerte, porque como es alguien cercano a nosotros, vamos a tener ese lamento de, hoy lo siento mucho, de verdad que... Y con ese lamento lo que hacemos es, una vez más, entrar a este bucle de lo que pienso siento, de lo que siento lo pienso, entramos a esto y con esto lo que estamos haciendo es dándole más poder y dándole más fuerza al miedo, porque lo estamos alimentando con el, ay, no puede ser, lo siento. Entonces, esa es una de las consecuencias que tiene el que nos tomemos por sorpresa los casos confirmados de coronavirus. Ahora imagínate otra situación que está sucediendo y puedes observarlo desde el punto de vista de la persona que tiene la enfermedad como los que estamos afuera. Genera discriminación, genera rechazo, porque ahora no puedes estar no puedes estar en algún lugar en donde alguien empiece a toser, porque todos lo van a ver con ojos de aléjate de mí. Entonces ahí surge la discriminación, surge el rechazo. Un amigo mío comentaba en su Facebook la anécdota de que él, cada vez que sube a un avión, por los cambios de temperatura o algo sucederá con sus reacciones en su cuerpo, que cada vez que subió a un avión tiene mucha tos y pasa un par de minutos tosiendo y después ya es como que su cuerpo se adapta y deja de toser y termina de volar. Y su vida desde hace muchos años ha sido volar por muchos lados. Ahora con todo este tema del coronavirus, de repente se sube al avión, antes de que cerraran aeropuertos y todo, se sube al avión, empieza a toser y lo empiezan a ver mal. Lo empiezan entonces a rechazar, a discriminar, casi que bájate de aquí, sin saber que era una reacción alérgica. Otra anécdota. Voy caminando yo de mi carro para la clínica y llevo mi bata, como la llevo planchada, la llevo estirada en mi mano. Lo que sucede con esto es que empiezo a ver muchas personas que primero miran mi bata, me miran los ojos, miran mi bata, como diciéndome, ¿qué estás haciendo con eso aquí afuera? Regando bichos. Y pues definitivamente no pude no sentirme un tanto juzgado o discriminado o rechazado, porque la gente trataba de no pasar muy cerca de mí, ¿saben? Entonces empieza a generar eso. Y lo que estamos haciendo aquí es generando como mucho distanciamiento en las personas. Entonces imagínate, nosotros lo estamos haciendo, las personas que tienen la enfermedad en algún momento van a quedar siendo o van a ser vistos durante algún tiempo como el bicho raro, como la persona que tuvo esta enfermedad y que todavía va a pasar mucho tiempo en lo que terminamos de aceptar esta situación y que ya no veamos a alguien con coronavirus o que haya tenido coronavirus, que ya no lo estemos viendo mal. Entonces esto empieza a generar este distanciamiento, este rechazo. El rechazo en estas personas lo que va a generar es que un aislamiento no pedido. Si bien ahorita una de las medidas es aislarnos voluntariamente en nuestras casas, en otros lugares ya es obligatorio, para nosotros se nos está pidiendo que voluntariamente nos quedemos en casa. Pero a estas personas que son rechazadas, que son aisladas, que no han pedido esto, recordémonos que la única soledad que duele es aquella que no hemos pedido. Entonces estas personas empiezan a vivir no una soledad, sino empiezan a vivir solitarios, empiezan a sentirse abandonados. Esto lo que va a hacer es obviamente aumentar el miedo y por esa sensación de pérdida del contacto con todos los demás aparece también la tristeza. Recordémonos que pues, somos seres de encuentro. Y cuando yo me siento rechazado, cuando me siento marginado por los demás, pues no puedo tener encuentro con nadie más. Y eso definitivamente va a empezar a afectarme viviendo estas emociones como lo he mencionado, tanto el miedo como la tristeza. De repente de ahí puede surgir un resentimiento contra las personas que en algún momento me han pues visto mal, me han tratado mal, me han discriminado, me han aislado. Y entonces esto ya obviamente trae una consecuencia diferente. ¿De acuerdo? Entonces miremos qué pasa también en nuestro cerebro. Y esto es para ir ya tratando de cerrar un poquito el tema. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Cuando nuestro cerebro está bajo estrés,
suceden muchas cosas con todas estas hormonas contrarreguladoras, estos neurotransmisores, que lo que hace es que empiezan a redistribuir la energía, empiezan a redistribuir la sangre para dejar inactivos algunos órganos y empezar a activar a otros para poderse defender ante este estrés. Y entonces una de las partes que se ve un poco más afectada es nuestra parte analítica, es decir, la parte en nuestro cerebro que se encarga de toda la parte racional. Entonces empezamos a perder, disminuye nuestra inteligencia, disminuye nuestra capacidad de memoria, disminuye también nuestra capacidad de análisis, disminuye también nuestra capacidad para resolver conflictos. Y ahora imagínate si todo eso está pasando, todo por consecuencia de todo lo que mencioné antes, de todo lo que pasa con el estrés y toda la dinámica social que se está dando alrededor de esto. Una persona que tiene un cerebro que está de esta manera disminuido totalmente en toda su parte racional, a quien que tenga esa sensación o que esté viviendo eso a nivel cerebral, ¿a quién le va a importar así? Su empresa. Creo que absolutamente a nadie. ¿Cómo va a ser entonces el desempeño de una persona que no puede resolver, que no puede analizar? El desempeño en su trabajo pues obviamente va a ser, si antes era una persona brillante y le agregamos todo este estrés, de repente su desempeño se va a empezar a ver que empieza a decaer. Y eso va a conllevar pues a más consecuencias. Entonces la idea es de haber expuesto todo esto es precisamente darnos cuenta que necesitamos ahora más que nunca estar unidos. De que las personas, que todos estamos bajo cierto estrés ahora por lo que estamos viviendo y que es importante primero reconocer que nosotros lo estamos viviendo para después reconocerlo en los demás, es decir, poder reconocer en el otro lo que yo también estoy viviendo. Podríamos decir entonces que eso es la compasión, poderme reconocer a mí en el otro. Así que ahora vamos a cerrar ya esta charla viendo como algunos puntos muy prácticos sobre qué podemos hacer ante toda esta situación. ¿Qué podemos hacer entonces ante toda esta situación, ante estos momentos del estrés que estamos experimentando ya alrededor del coronavirus? Bien, hay que comprender, hay un trabajo personal y hay un trabajo colectivo. Ahora que estamos pues un tanto encerrados en casa, contenidos ahí, es tiempo hagamos una pequeña analogía, es decir, ya no puedo estar en el mundo exterior, me toca estar en el mundo interior. Dentro de la casa pues también existe un mundo exterior en donde me estoy distrayendo con la tecnología, con la familia, con lo que sea, con la comida incluso. Entonces eso también es el mundo exterior. Aprovechemos entonces este tiempo, tomémonos unos minutos cada día para empezar de estar prestando tanta atención o dejar de distraernos con lo que está afuera para empezar a hacer ese viaje a nuestro interior. Para eso te voy a compartir algunas de las preguntas que podrían ayudar a hacer una interiorización de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, preguntarnos, esta parte de la experiencia coronavirus, aparte de toda la información que está en el exterior, ¿de qué forma lo estoy viviendo yo? Es decir, cuando empiezo a observar hacia afuera, ¿qué estoy observando? Estoy observando caos, estoy observando crisis, estoy observando catástrofe, estoy observando tragedia. ¿Qué estoy observando en lo que estoy viendo afuera? Y lo más seguro es que lo que estamos haciendo es proyectándonos. Así que esta es una excelente oportunidad para empezar a ver de qué forma lo estoy viviendo yo, para saber por qué esos patrones inconscientes de pensamiento. ¿Qué más? Empecemos a observar qué desórdenes en mi vida quedan en evidencia ahora. Si en mi casa estoy viendo que hay mucho desorden, el desorden externo quiere decir que hay desorden interno. Entonces, en esta situación, cuando cada uno de nosotros empieza a estar ya en casa, empieza a estar más enfocado en lo que pasa dentro del lugar, todo lo que está afuera empieza a tomar forma, empieza a estar en orden, empieza a recobrar el equilibrio. Miren las noticias que ahora en los canales de Venecia están más limpios, empieza a haber otra vez vida animal ahí, que regresaron, hay delfines, hay peces, hay unos patos, hay cisnes. Cuando empieza a haber orden interior, en el exterior se empieza a evidenciar también. Entonces, ¿qué desórdenes en mi vida quedan en evidencia con toda esta situación? La siguiente pregunta es, ¿qué miedos propios han salido a la luz?
Y esto creo que es algo muy importante porque el coronavirus simplemente es un espejo más de lo que estoy viviendo internamente. Aprovechemos a ver qué miedos propios son los que están saliendo a la luz con esta situación. Y la siguiente pregunta es, ¿qué cambio puedo hacer a partir de hoy? Cambios muy pequeños. Hablando, este es el trabajo personal, ¿qué cambios puedo hacer yo en mi interior a partir de hoy? Recordemos que, nuevamente, este bucle, lo que pienso lo siento, lo que siento lo pienso. Entonces, tratemos de ser más conscientes de esos pensamientos, cambiémoslos para que empecemos a tener un pensamiento positivo, un pensamiento que me construya, para que después de pensarlo me sienta de esa forma, me siento, lo pienso y empiezo a generar un hábito de pensamiento y sentimiento positivo. Eso es en cuanto al trabajo personal. El trabajo colectivo entonces incluye, pues primero reconocer con todo lo que acabamos de observar, empezar a reconocer que detrás de cada persona hay estrés y detrás de ese estrés hay un miedo y que todos estamos de alguna manera actuando desde el miedo. Cuando empezamos a reconocer eso y empezamos a reconocer que nosotros mismos también hemos tenido esa actitud, entonces lo que vamos a hacer es con eso eliminar el juicio. Ya no vamos a decir que lo que los demás están haciendo está mal, ni vamos a ponerles etiquetas, sino que simplemente vamos a decir, esta persona está viviendo un miedo quizá un tanto más grande que yo, porque es la que está abarrotándose de todo lo que puede, por ejemplo. Entonces esa es la primera, reconocer que cada uno de nosotros estamos viviendo en estrés y estamos actuando desde el miedo. Que cuando hagamos el trabajo personal, eso va a empezar a cambiar. La segunda es empezar a practicar la compasión, que tiene mucho que ver con este primer punto que he hablado. La siguiente es la solidaridad. La solidaridad obviamente que también tiene mucho que ver con estos primeros dos puntos. Quiere decir empezar a pensar también en el otro, que si bien yo estoy siendo un poco más consciente de mi miedo, como ya lo puedo ver, como ya lo puedo evidenciar, entonces también ya lo puedo controlar. Y cuando hago eso, entonces ya voy a empezar a tener un poquito más de pensamiento con los demás. Ya no voy a pensar en simplemente abastecerme yo, sino abastecer a los demás también. ¿Para qué? Porque pensando en el alcohol en gel, si yo tengo todo el alcohol para mí, solo yo voy a estar limpio. Pero ¿qué pasa con los demás? Si no están limpios, de absolutamente nada me va a servir a mí. Entonces esa es una muy buena forma para entender que si yo ayudo a los demás, me ayudo a mí mismo. Entonces empezar a practicar también la solidaridad. Siguiente, empecemos a practicar la disciplina. Y con esto sí me voy a referir a lo que nos ha dicho la ciencia hasta ahora, todas sus medidas preventivas, pues que creo que no lo voy a mencionar ahora, simplemente sabemos especialmente lo que es la higiene, el distanciamiento por ahora. Y pues bueno, empezar a seguir esas recomendaciones para estar todos unidos. No voy a decir en contra del virus, sino que estamos todos unidos para que podamos salir adelante, que es una forma quizá un tanto más positiva de verlo. Y lo último pues es empezar a actuar desde el amor. ¿De qué forma podemos hacer esto? Julio Bebione, un comunicador argentino que habla de espiritualidad, la pregunta que él propone es que antes de decir algo o antes de hacer algo, nos hagamos la pregunta, ¿es esto lo más amoroso que puedo hacer? ¿Es esta la forma más amorosa en que puedo decir esto que voy a decir? Si la respuesta es sí, entonces continuamos. Si la respuesta es no, pues nos detenemos un momento, buscamos la forma más amorosa y entonces luego ya procedemos. Recordemos que cuando hagamos todo esto, pues lo que estamos haciendo es restándole fuerza al miedo. Y cuando el miedo disminuye y cuando regresemos a nuestras labores, si regresamos sin miedo, ¿qué creen que va a pasar con el desempeño? Definitivamente nuestro cerebro se desbloquea y empezamos a ser obviamente mucho más eficientes. Así que espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes, para que puedan hacer un trabajo personal, para que puedan sumarse al trabajo colectivo y que todos salgamos juntos de esta. Es una oportunidad muy bonita que nos da la vida de demostrar quiénes somos, no a los demás, sino a nosotros mismos, de lo que somos capaces y de salir adelante, pues obviamente, con mucho amor. Así que muchísimas gracias
y espero que haya sido de mucha utilidad. Un abrazo y todo mi cariño para cada uno.